Luego de 2 meses de vivir en este tiempo de confinamiento, donde hemos estado la mayor parte de nuestro tiempo en casa, con seguridad que todos nosotros hemos vivido diversos momentos, etapas, procesos, unos más intensos que otros, en virtud de las circunstancias que hemos enfrentado. Pero no hay duda de que al pasar los días, al transitar los momentos por los que hemos pasado, hemos sido desafiados a responder ante ellos. Y muchas veces cuando el tiempo transcurre y las respuestas que esperamos, las que anhelamos, las que deseamos, no llegan, es posible que aquellas actitudes que en este tiempo, cuando ingresamos a este proceso de estar en casa, de buscar de Dios, de procurar respuestas, entendimos que no eran las mejores y decidimos abandonarlas y pedirle al Señor que nos ayudara. Con el transcurrir de los días, de las semanas y ya llegando a este segundo mes, algunas actitudes que entendimos que no debían ser parte de nosotros están regresando. Me encantaría que me acompañes a una carta muy particular, una carta llamada universal, porque quienes la reciben están esparcidos por muchos lugares. El escritor de esta carta no habla de un lugar físico en particular, habla de los expatriados, habla de los que están esparcidos. Y bien podría esa carta vincularse con aquellos que hoy no están en su ciudad, están en otra, con aquellos que hoy no están en su actividad normal, están confinados en casa, con aquellos que viviendo situaciones muy adversas y complejas, al igual que estos destinatarios, necesitan una palabra que los sacuda, que los ubique, que los vuelva a colocar en el camino adecuado. El apóstol Pedro escribe 2 cartas llamadas las cartas universales de Pedro. Y le escribe a un grupo que, a consecuencia de su fe en Jesucristo, había tenido que abandonar su lugar de origen, sus bienes, sus posesiones, y en medio de ello, Pedro siente en su corazón pastoral la necesidad de llevarles una palabra. Como en esta hora, el corazón pastoral mío anhela otorgarte esta palabra. Donde estés, en tu casa, en Guayaquil, en Quito, en Milán, en Buenos Aires, en Nueva York, en cualquier lugar donde te encuentres. Pero lo cierto es que Pedro sabe que frente a una circunstancia así, la palabra que se otorga debe ser pertinente. ¿Qué palabra necesita alguien que está viviendo tiempos difíciles, tiempos complejos, tiempos de angustia, en medio de aquello que transcurre cada día y muchas veces la situación se pone compleja? Pedro arranca esta carta con una oración, maravillosa oración. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos. Y allí donde estás, yo quiero que hagas tuya esta palabra y comienzas a responderme diciendo: amén, predicador, amén, predicador, amén. Yo también he recibido esa esperanza viva. Una esperanza que camina en medio de las circunstancias. Una esperanza que se hace eco de nuestra realidad. Pero Pedro expresa de inmediato la tensión entre aquello que recibimos, aquello que se nos otorga, pero que es reservada para nosotros en los cielos. Es aquello que los pensadores cristianos han definido como el ya, pero todavía no. La esperanza es ya, es presente, es actual, es útil, es para el día de hoy, porque es una esperanza viva. Pero la herencia que tú sabes que te ha sido dado, que tú sabes que te ha sido otorgada, necesitas esperar que quien ha otorgado esa herencia ya no esté, o se cumplan lo establecido por él para que esto se otorgue. Pedro dice que esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, ha sido reservada para nosotros en los cielos. Significa que ya hay esperanza, ya hay herencia, pero todavía no la podemos disfrutar a plenitud. Ya, pero todavía no. ¿Cómo vivimos en esta tensión entre el ya de tener herencia viva, de tener esperanza viva, herencia incontaminada, inmarcesible, incorruptible, pero no poderla disfrutar a plenitud? Y ahí se introduce en esta espera aquello que Pedro lo define de una manera extraordinaria. Dice: en la cual vosotros os alegráis, aunque, y viene el compás de espera, viene ese momento importante, aunque por un poco de tiempo os tengáis que ser sometidos a diversas pruebas. Esas pruebas en las cuales la fe está siendo como el oro refinado, para que sea motivo de gloria, alabanza a nuestro Señor. En ese compás de espera es el que vivimos actualmente. En ese compás donde la plenitud de lo que nos ha sido ofrecido necesita todavía esperar la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. A esa espera le llamamos el aquí y el ahora. ¿Cómo vivir en el aquí y en el ahora? En medio de una fe que está siendo probada, en medio de una fe que está siendo renovada, en medio de una fe que está siendo desafiada a no claudicar y a no permitir que aquello que era parte de nuestros patrones antiguos, con los que entramos en esta pandemia y con los que en los primeros días, las primeras semanas dijimos: Señor, entiendo, reconozco que no puedo seguir con esto, que esto no puede acompañarme. Pero el gran desafío son las actitudes. Pedro sigue caminando en su carta, sigue hablando acerca de esta maravillosa bendición, pero de inmediato se introduce en un aspecto determinante: la conducta, las actitudes. Es que, mis queridos hermanos, en tiempos de pruebas,
cuando la fe está siendo pasada por el horno de fuego, las actitudes son determinantes. La manera como respondemos ante la prueba de nuestra fe, la manera como hablamos, la manera como nos mostramos, la manera como nos desempeñamos. Y estoy seguro de que en medio de lo que estamos viviendo hay patrones que quieren regresar. La ira, el enojo, la maledicencia. Hay patrones que quieren volver. Ese corazón frío que los primeros días palpitaba por el Señor y ahora le cuesta conectarse para la celebración dominical, le cuesta disponerse para el tiempo de oración, le cuesta disciplinarse para el estudio de la palabra, le cuesta ser solidario ante la necesidad de otro. Actitudes, actitudes, actitudes. Pedro, en el capítulo 3, hace un giro para trabajar en estos temas. Y comienza hablándole a las mujeres, aquellas mujeres casadas. Y en una palabra, Pedro les pide vuestra conducta. Vuestra conducta. Pedro apela a la conducta de aquellas mujeres. Sea casta y respetuosa. Pero de inmediato sigue al varón y le dice también sobre la conducta. Vuestro trato con tu esposa sea como un vaso frágil. Conducta. ¿Cómo está nuestra conducta en este tiempo de prueba? ¿Cómo están nuestras palabras? ¿Cómo están nuestras maneras de mostrarnos en medio de ella? Pero no hay duda que Pedro reafirma aquello que necesitamos entender. Pedro le escribe a quienes están sufriendo. Pedro te escribe a ti que estás sufriendo, que has perdido tu empleo, que tu negocio está tambaleando, que ya no tienes los ingresos de antes, que tu hijo partió, que tu mamá está ahora con el Señor y tienes ese dolor. Pedro le escribe a quienes perdieron a sus padres, a sus esposos y se sienten en medio de ese dolor. Y a veces hay actitudes que quieren manifestarse, actitudes que necesitamos confrontarlas y evaluarlas. Allí es donde entendemos aquello que Pedro le dice a esta multitud esparcida, dispersa, a causa de una prueba enorme de mantener su fe y esperanza viva en Jesucristo. Allí Él les recuerda aquello que nosotros también tenemos que recordar, aquellos que en tiempos como este no debemos olvidar, aquello que debe estar permanentemente en nuestra mente y nuestro corazón para no perder el auténtico evangelio. El auténtico evangelio, el evangelio de buenas nuevas, pero el evangelio de cruz, el evangelio de gracia, el evangelio que nos invita a caminar también replicando lo que hizo el maestro. Allí Pedro entonces les dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia,
y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pero vosotros, tú y yo, éramos como ovejas descarriadas. Pero ahora hemos regresado al obispo de nuestras almas, al buen pastor, al que su vida da por nosotros. En ese espíritu, pensando que han transcurrido 2 meses de vivir y enfrentar esta pandemia, en virtud de aquello que hemos vivido, hemos sentido, hemos experimentado, hemos pasado en altos y bajos, en tensiones, en tiempos muy intensos y en tiempos cuando sentimos que ya la situación se va un poco encauzándose. Allí, en lo que nosotros entendemos y definimos como un tiempo particular, me encantaría que puedas traer a tu mente una necesidad y a tu corazón un requerimiento. En tiempos de pruebas, cuidado con las actitudes. En tiempos de pruebas, cuidado con las actitudes. Cuida tus actitudes, querido. Cuida tus actitudes en medio de las pruebas. Porque los tiempos de pruebas son momentos de tensión. No te dejes llevar por tus emociones. Y en las emociones van a venir un sinnúmero de cosas, de patrones antiguos, de pensamientos equívocos. Vendrán emociones nocivas para querer contaminar el corazón, para llenarnos de ira, de enojo, de maledicencia, para tratar de volvernos a ese camino de donde cual Pedro dice que hemos sido rescatados. Allí donde nosotros vivíamos descarriados, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. En medio de la prueba, desarrolla una buena actitud. Enfrenta el momento con sabiduría. En medio de la prueba, desarrolla una buena actitud. Enfrenta el momento con sabiduría. ¿Estás pasando una prueba? Una prueba de enfermedad, una prueba porque te has quedado sin trabajo, una prueba porque las circunstancias en el negocio que levantaste están difíciles. Te pido, te animo, te exhorto, desarrolla una buena actitud optimista, una buena actitud con fe, una buena actitud con entusiasmo, una buena actitud. Enfrenta el momento con sabiduría. Y es que la sabiduría en estos tiempos es vital. Busca el consejo de Dios. Busca la orientación de los siervos del Señor para que en medio de la prueba la buena actitud se desarrolle. Y allí es donde te digo, cultiva buenas actitudes. Diariamente trabaja en ellas. Cultiva buenas actitudes. Diariamente trabaja en ellas. Si nuevas son las misericordias del Señor cada mañana, nuevas son también las actitudes que cada día necesitamos seguir cultivando. La palabra nos dice allí en 1 de Pedro 3, versos 8 y 9, finalmente, luego de haber hablado a las esposas y a los esposos, Pedro trae una palabra en general y dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición,
sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Estas son las buenas actitudes que necesitamos cultivar en tiempos de pruebas. Estas son las buenas actitudes que nos deben acompañar. Un corazón compasivo, una vida amorosa de manera fraternal, acciones misericordiosas con los que están pasando tiempos de dificultad, una disposición amigable para relacionarnos y acompañarnos en este tiempo. Una decisión clara de que frente al mal que me han hecho, mi corazón no responda de la misma manera. Una postura clara de no permitir que mi boca se llene de palabras de mal contra quien que las trajo sobre mí. Allí es donde entendemos que en medio de las pruebas pasaremos por esos momentos donde queremos responder, donde queremos actuar, donde queremos defendernos, donde queremos manifestar que como carne tenemos el derecho de hacer valer lo que sentimos que es nuestro. Pero allí la importancia de prestar atención, cuidado a las actitudes es determinante. Estamos en tiempos de pruebas, en tiempos donde la fe está siendo probada, pero la fe necesita también, cuando pasa por ese horno de fuego, mostrar el brillo de ese oro. Y el brillo de nuestra fe son nuestras actitudes. El brillo de nuestra fe es nuestra conducta. El brillo de nuestra fe es la manera de responder cuando pasamos por momentos de gran presión. Allí el brillo de esa fe que está siendo probada se tiene que mostrar. Por ello, Pedro, al traer esta palabra, nos presenta este desafío. Finalmente, queridos, a quienes están esparcidos, a quienes están expatriados, a quienes están sufriendo, finalmente a quienes están enfermos, a quienes han perdido trabajo, a quienes han perdido seres queridos, a quienes tienen un futuro incierto y allí en medio de ellos quieren responder en la carne, en sus emociones. Pedro nos dice, cultiven buenas actitudes. Y yo te digo, enfrenta la prueba con sabiduría. Resiste, no contamines tu corazón. Enfrenta la prueba con sabiduría. Resiste, no contamines tu corazón. Un corazón puro es valioso en tiempos de prueba. Un corazón puro sabrá resistir la presión y no se dejará arrastrar por sus emociones. Pero también te digo, entrega tu causa al juez justo. No te amargues, descansa en el Señor. Entrega tu causa al juez justo. No te amargues, descansa en el Señor. Hay quienes están pasando pruebas porque han sido injustamente tratados en este tiempo, porque han sido despedidos y no han recibido lo que en justicia merecían. No permitas que tu corazón se amargue. No permitas que tu corazón anide sentimientos impropios. Entrega tu causa al juez justo. Al juez justo. Descansa en el Señor. Descansa en el Señor. En tiempos de pruebas, descansa en el Señor. Pero también te digo,
algo hermoso. Porque si hemos sido renacidos a una esperanza viva, ¿dónde está la esperanza en el aquí y en el ahora? Y yo te digo, querido, las pruebas no son eternas. Espera mejores días. Haz tu parte. Las pruebas no son eternas. Espera mejores días. Haz tu parte. La esperanza viva se nutre cuando esperamos del Señor sus misericordias cada mañana. Cuando entendemos que en ese ya, pero todavía no, tenemos una esperanza viva. Tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y en el aquí y en el ahora, esa esperanza nos recuerda que con el Señor siempre habrán mejores días. Pero para eso hay que hacer nuestra parte. Hay que trabajar en las actitudes. Hay que desarrollar lo que nos toca. No nos podemos quedar, detener, no nos podemos amargar. El pueblo de Israel, en medio de aquella prueba de llegar a la tierra prometida, se amargó, bebió de esa amargura, esa agua amarga. Y todos ellos, la mayoría de ellos, a excepción de Josué y de Caleb, murieron. Hay que salir de esta pandemia no amargado, no resentido, no enojado. Hay que salir con esperanza, hay que salir con entusiasmo, hay que salir con vitalidad. Hay que salir sabiendo que los mejores días están por venir. Y la palabra dice algo maravilloso. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busque la paz y sígala. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿los quieres tú? Yo sí los quiero. Yo quiero amar la vida. Yo quiero vivir como mi querido hermano Aníbal Espín, el abuelito de Toyi, que partió en estos días. 102 años de vida vivió. El Señor lo honró porque fue un siervo de Dios con un corazón apasionado por Él, porque amó la vida. ¿Quieres amar la vida? Entonces cuida tus actitudes, cuida tus actitudes. Refrena tu lengua del mal, no hables mal de nadie. No hables mal de nadie. Cierra tu boca. No hables mal de nadie. Y sus labios no hablen engaño. Sé un hombre de verdad. Apártate del mal. De esos negocios chuecos que te quieren a veces tentar. Y estás diciendo, no tengo dinero. Tengo que llevar dinero a casa y me están ofreciendo esto. Allí no está el Señor. Allí no está. Él abrirá puertas para ti. Él te proveerá y hace el bien. Busque la paz y sígala. Sé un hombre de paz. Y yo te digo, el Señor te acompaña en tus pruebas. No te aflijas. La respuesta pronto vendrá. Esperanza viva. El Señor te acompaña en tus pruebas. No te aflijas. La respuesta pronto vendrá. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y al terminar, me encantaría en esta hora poder hacerlo con una manifestación de la verdad de la palabra. Predicador, lo que me has dicho casi me ha convencido, como dijo el rey Agripa a Pablo. Pero, ¿qué me garantiza que si yo hago lo que tú estás diciendo, realmente va a ser así? Y tienes razón de poder
sentirte inquieto, si vale la pena cultivar buenas actitudes, si vale la pena no devolver mal por mal, si vale la pena no maldecir cuando me maldicen, si vale la pena entregar al Señor mi causa cuando me han perjudicado. Pero yo te digo algo, recibe esta palabra, recibe esta palabra, recibe esta palabra, recibe esta palabra, palabra de Dios para ti. Porque cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Y esa palabra dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, porque en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si estamos dispuestos a padecer haciendo el bien, el Señor te honrará. El Señor alargará tus días de vida. El Señor cuidará de ti. El Señor te acompañará. Pero si no quieres padecer y quieres dejar que esas viejas actitudes, esos viejos patrones tomen tus labios, tomen tu mente, tomen tu corazón, simplemente beberás de aquella agua amarga y contaminarás tu corazón. Es mi anhelo que en tiempos de pruebas cuidemos nuestras actitudes. Trabajemos en ella, esforcémonos, hagamos nuestra parte. El Señor nos acompaña. Pero allí, mientras estamos en esa espera, en el aquí y en el ahora, entendamos que el brillo de esa fe se muestra en nuestra conducta, en nuestras palabras, en nuestra respuesta, en la manera como resistimos en medio de una gran presión. Pero esta es una oportunidad también para que tú puedas venir a Cristo y tú puedas decirle: Señor, en medio de estos tiempos yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta una oración y dile: Padre, en el nombre de Jesús te entrego mi vida. Reconozco que necesito de ti. Tú eres el Señor y Salvador. Ven a mi vida. Y si has hecho esta oración, escríbenos en este momento, pon tu nombre, pon tu número celular y uno de nuestros pastores se contactará contigo. Qué bendición es saber que Dios nos quiere transformar y las actitudes son el brillo de nuestra fe. Que sean transformadas para que brillen en este tiempo de prueba. No te vayas, regresamos en pocos momentos. La bendición de Dios es importante, es vital, así que comienza con ella. Volvemos en unos pocos momentos.